No fue un golpe, no fue una amenaza, fue un beso. Y no vino de un enemigo, vino de alguien que había caminado a su lado, de un amigo. Judas Iscariote no era un rostro entre la multitud, formaba parte del círculo más íntimo, de los 12. Viajó con Jesús, escuchó su voz, vio sus milagros. Compartió con él el pan, los silencios, los caminos de polvo. Y sin embargo, fue él quien lo traicionó. En este video vamos a acercarnos a su historia, a descubrir quién fue Judas, por qué hizo lo que hizo, y cómo un gesto de amor, un beso, se convirtió en la señal de una traición. Pero esta historia no es solo sobre él. También habla de nosotros, de nuestras propias contradicciones, de esas veces en que decimos seguir a Jesús, pero tomamos otro camino. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a contemplar no solo revela algo sobre Judas, sino algo más profundo, el misterio del corazón humano. Para entender el final de esta historia, primero hay que mirar su principio. Judas no nació traidor, fue llamado. Jesús lo eligió. Lo miró con los mismos ojos con los que miró a Pedro, a Juan, a Andrés. Le confió un lugar entre los 12, no como ayudante, no desde la distancia, sino como apóstol. Durante 3 años, caminó junto al Maestro. Escuchó sus enseñanzas, lo vio sanar a enfermos, calmar tormentas, multiplicar el pan. Compartió la vida cotidiana, los viajes largos, las comidas sencillas, el cansancio de los días, el murmullo de las multitudes. En los evangelios, su nombre aparece en todas las listas de los 12, siempre al final, y muchas veces acompañado de una frase que pesa como una losa: el que lo entregó. Pero eso vino después. Durante mucho tiempo fue simplemente Judas de Queriot, el único que no era de Galilea, tal vez más callado, más reservado, pero plenamente parte del grupo. Jesús incluso le confió la bolsa común, el dinero de todos, era el tesorero. Y eso no se le daba a cualquiera. ¿Qué vio Jesús en él? ¿Qué esperanza depositó en su alma? No lo sabemos con certeza, pero sabemos esto: no fue un error. Jesús no elige al azar, y si lo llamó, fue porque también quiso ofrecerle un camino de vida, un camino real, posible, luminoso. Judas fue llamado, como todos, como tú, como yo. Con ese punto de partida, un llamado, una confianza, una amistad, uno se pregunta inevitablemente: ¿qué pasó? ¿Qué hizo que el corazón de Judas empezara a alejarse? Porque la traición no nació en Getsemaní, no fue un arrebato de una noche, fue un proceso lento, silencioso, una herida que fue creciendo por dentro. Uno de los momentos más reveladores ocurrió en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María. Allí, en medio de una cena íntima, una mujer, según algunos evangelios, María, se acercó con un frasco de perfume costoso, lo rompió y ungió los pies de Jesús, y luego, con sus propios cabellos, los secó. Mientras muchos miraban con asombro y devoción, Judas rompió el silencio. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? A simple vista, parecía una objeción razonable, una preocupación social, pero el Evangelio lo aclara con una frase directa. No lo dijo porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa común, tomaba de lo que se echaba en ella. La respuesta de Jesús fue tan firme como desconcertante. Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y quizá fue en ese momento cuando algo se quebró. Tal vez Judas se sintió corregido en público. Tal vez no entendió por qué se toleraba un derroche cuando él esperaba orden, eficacia, control.
Tal vez, simplemente, dejó de comprender a Jesús. Fue entonces cuando, según el Evangelio de Mateo, Judas fue a ver a los sumos sacerdotes, ya no como discípulo, sino como delator. La pregunta que hizo fue clara, fría: ¿cuánto me dais si os lo entrego? Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Él aceptó. Desde ese instante, Judas comenzó a buscar el momento propicio para entregar a Jesús. No a los soldados romanos, sino a los líderes religiosos del propio pueblo, los que lo consideraban una amenaza. La traición no nació de la distancia, sino desde dentro, desde el lugar más cercano, desde el círculo más íntimo. Este conflicto silencioso alcanzó su punto más alto en la noche más sagrada, la última cena. Ya vimos en otro video que aquella mesa no fue una cena más, fue una promesa, una entrega, una herencia viva. Si aún no has visto el video sobre el pan y el vino en la última cena, te lo dejo aquí, porque te ayudará a comprender mejor lo que está a punto de suceder. Esa noche, todo estaba cargado de un silencio denso. Era la celebración de la Pascua, pero nada se sentía como en otros años. Jesús parecía más sereno y más triste, como quien ya sabe que es la última vez. En medio del pan partido y la copa compartida, Jesús interrumpe el momento con una frase que hiela el aire: «Uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron entre sí desconcertados. Uno a uno se preguntaban: ¿acaso seré yo? Judas estaba allí, sentado a la mesa, comiendo, bebiendo, callando. Pedro hizo señas a Juan para que, sin levantar sospechas, le preguntara al maestro quién sería. Y Jesús respondió con un gesto: «Es aquel a quien yo dé el bocado mojado». Tomó un trozo de pan, lo mojó y lo dio a Judas. En aquella cultura, ese gesto no era de desprecio, era un gesto de honor, de intimidad, un acto de amistad. Jesús lo usa para señalar a quien estaba a punto de traicionarlo. Y Judas lo recibió. Entonces Jesús le dijo, sin elevar la voz: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y Judas salió. Y el Evangelio de Juan añade una frase que dice tanto con tan poco: «Y era de noche». No solo fuera, era de noche dentro de él. La oscuridad de una decisión tomada. La noche que envuelve el alma cuando se da la espalda al amor. Y así llegamos al huerto de Getsemaní. Después de la cena, Jesús había salido con sus discípulos a ese lugar apartado donde solían retirarse a orar. Un rincón de olivos y silencio, que esa noche se volvió escenario de angustia. Jesús sabía que su hora se acercaba, y mientras algunos discípulos dormían, Él oraba, con el alma en un puño, sudando gotas de sangre, pidiéndole al Padre que, si era posible, pasara de largo aquella copa, pero también diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Y entonces ocurrió. Las antorchas rasgaron la penumbra, se escucharon pasos, voces, espadas desenvainadas. Una turba armada se acercaba, guiada por alguien que no era un enemigo, era uno de los suyos, Judas. Se acercó, lo miró y le dio un beso. Ese era el acuerdo. Esa era la señal que había pactado con los soldados. Aquel a quien yo bese, ese es. Un beso. El gesto más íntimo, más humano, convertido en marca de traición. Y Jesús, sin retroceder, sin alzar la voz, pronunció solo una pregunta. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. No fue reproche, fue herida. Una pregunta que aún resuena. No porque Jesús necesitara la respuesta, sino porque nosotros sí. Jesús no huyó, no se defendió, no enfrentó a nadie. Se dejó arrestar. Lo que había comenzado en la cena, ahora se cumplía en el huerto. Jesús era entregado por uno de los suyos,
con un gesto de cercanía que escondía una traición. Una vez que Jesús fue arrestado, la escena cambió de lugar, pero también de tono. Judas ya no aparece como alguien decidido. Ahora lo vemos como un hombre roto. Al ver que Jesús era condenado, algo se quiebra en él. Ya no hay cálculo, ya no hay oscuridad estratégica, solo queda el vacío. Comprende lo que ha hecho. No ha entregado a un culpable, ha entregado a un inocente, y con ese peso insoportable, va ante los sumos sacerdotes para devolver las 30 monedas, el precio de la traición. Las lanza sobre la mesa como quien no quiere tocar más lo que ha manchado. He pecado entregando sangre inocente, les dice, pero ellos, con fría indiferencia, responden, ¿a nosotros qué nos importa? Es cosa tuya. Y en ese instante, Judas queda solo, rechazado por quienes lo habían utilizado, sin perdón de parte de ellos, sin consuelo para su alma, sin red. Arroja las monedas en el templo y se aleja, y lo que ocurre después está envuelto en silencio y dolor. Judas, sin encontrar salida, pone fin a su vida. Un final trágico. Una historia que habla de decisiones, de oscuridades internas, de un arrepentimiento sin esperanza. Y sin embargo, incluso aquí, el Evangelio no grita, no acusa, solo narra, en silencio, porque esta historia no se escribió para condenar, sino para advertir, conmover y comprender. Una historia que sigue interpelando, no solo por lo que ocurrió, sino por todo lo que pudo haber ocurrido si hubiera habido perdón, si Judas hubiera esperado un poco más, hasta ver la cruz, hasta ver la resurrección. La historia de Judas no es fácil de mirar, pero tal vez, por eso mismo necesitamos mirarla. Porque Judas no fue un enemigo, fue un amigo, un discípulo, uno de los 12. Escuchó las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros, compartió la misma mesa. Y aún así, eligió alejarse. Eso es lo que más nos confronta. No porque vayamos a cometer una traición tan grande, sino porque, en lo cotidiano, también nosotros podemos cerrar el corazón. Cuando elegimos no perdonar, cuando callamos por miedo, cuando seguimos a Jesús, solo hasta donde no nos incomoda. Lo más impactante no es que Jesús supiera lo que Judas iba a hacer, es que, aún sabiéndolo, lo eligió. Le lavó los pies, le ofreció el pan, le tendió la mano hasta el final. El amor de Jesús no se detuvo ante la traición, y esa es quizás la enseñanza más difícil y más luminosa, porque si ese amor pudo alcanzar al que lo traicionó con un beso, ¿no podrá alcanzarnos también a nosotros, en nuestras dudas, en nuestras caídas, en nuestras propias contradicciones? Jesús no dejó de amar a Judas, y no dejará de amarnos a nosotros. Incluso cuando le damos la espalda, Él se queda. La historia de Judas no se repite, pero sí resuena. Y hoy, al contemplarla, no se trata de juzgar desde fuera, sino de preguntarnos desde dentro. ¿Qué haría yo en esa mesa? ¿Reconocería a Jesús? ¿O me escondería tras mis propios miedos? No es una pregunta para acusarnos, es una invitación a volver al corazón. Si esta historia te ha hecho pensar, te invito a compartir en los comentarios lo que más te ha tocado. A veces, una sola frase tuya puede encender la luz en el camino de otro. Y si quieres seguir profundizando en estas historias que aún nos hablan al alma, suscríbete y activa la campanita. Seguiremos recorriendo juntos el camino de la fe, desde la palabra, desde el alma y desde lo más humano que hay en nosotros. Y si alguna vez te cuesta volver, recuerda esto. Aunque Judas lo traicionó con un beso, Jesús respondió con pan.